Pero se va arrastrando a este personaje, a Senli Yegon, a apenas unas semanas antes de haber llegado a la casa en donde se descubren estos 205 millones. Antes, en realidad, no hay un seguimiento puntual de estos grandes decomisos que se encontraron de precursores químicos que sirven para crear estas metanfetaminas en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ni tampoco las máquinas tableteadoras en el puerto de Veracruz. Digamos que, de acuerdo a los informes y a los antecedentes, como ya se ha dicho, la llamada anónima es la que permite llegar hasta este personaje y hasta este dinero, hasta este grupo, pero no se tienen ni registros reales antes ni después. No se tiene todavía la ruta que se ha establecido hasta México, Carmen. Eso es muy interesante. En México, para sorpresa nuestra, hoy día está operando lo que vendría siendo la mafia china a través de estos personajes. Y no hay más antecedentes. Hay algunos datos de esta información que has obtenido, que se llama Operación Dragón, que hablan de que el 10 de mayo, para dar la fecha, ¿no? El 10 de mayo, vaya fecha, el 10 de mayo del 2006, la CIEDO inició investigaciones sobre una empresa que, según información, como tú dices, introdujo ilegalmente acetato de pseudoefedrina, motivo por el cual se inició la acta circunstanciada de la PGR y de la CIEDO, y que de estas investigaciones se logró establecer que el 5 de diciembre del 2005, esta empresa de la que hablaste, la Unimed Farm Chem México SADCB, importó procedente de Hong Kong, es de donde viene este cargamento, 20,000 kilos del producto denominado metilacetilamino, metilacrilamida, que ingresó por la aduana de Manzanillo, que es por donde se entró esta información. Después dice este informe que obtuviste de las investigaciones que el 3 de enero del 2006 la empresa investigada importó por la aduana de Manzanillo, Colima, 29,400 kilogramos del producto denominado metilcrilamida, que le fue vendido por una empresa radicada en Hong Kong. Y bueno, pues vienen ya los antecedentes también que se ubican en el 6 de marzo del 2007, que es cuando mencionas que se recibió la información de la Administración Central de Investigación Aduanera, en donde se hablaba de la aduana de Veracruz, en donde estaban estas 6 máquinas tableteadoras destinadas a la empresa investigada. Es en esta parte donde se informa que el 27 de febrero del 2007 había arribado maquinaria en varios contenedores proveniente de Alemania. Es decir, estamos hablando de diferentes lugares del mundo que de alguna u otra manera inciden en este proceso de investigación. Carmen, es un año y medio, sí, desde el 2005, desde el 10 de mayo del 2005, es decir, pasa todo este tiempo y además la empresa es creada formalmente en el 2003, llega y se consolida el 2003 y él tiene registros incluso de importaciones en 1996. O sea, todo este tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Y cómo estuvo operando? ¿Y quién le permitió operar? Todavía es un asunto que no está resuelto. Pues hay varios elementos que se dan así de datos, cifras y fechas, pero bueno, la gran pregunta, Adalberto, es justamente este personaje que ahora es archiconocido por sus declaraciones y las imágenes que se han dado a conocer en los últimos días y horas. ¿Qué información se tiene disponible acorde a tu propia investigación del tema general? Primero, que nos enfrentamos a un fenómeno como el narcotráfico, que es muy complejo, cada día más en el caso mexicano, que se relaciona con elementos políticos, la inestabilidad política que puede encontrarse de repente por algunos actores en el propio México, en el escenario que estamos viendo desde hace largos años del narcotráfico, distintos acontecimientos que se vienen sucediendo en una y otra ocasión, para señalar algunos, el 94, el arzobispo Posadas Ocampo, que de repente ocupa la tribuna, o el Chapo Guzmán, y ahora un nuevo personaje que aparece en este caso de este, digamos, chinazo que estamos encontrando en el escenario del narcotráfico y de la política, porque se ha ido manejando. De tal manera que no nos deja muy claro cuál es el panorama, sino al contrario, ¿no? Encontramos una serie de informaciones que aparecen por otro lado y muy contradictorias. Lo que yo he podido más o menos interpretar, para no caer en especulaciones, que luego puede pasar eso, es que evidentemente lo sorprendente del personaje es tener almacenados más de 200 millones de dólares, lo cual, bueno, es bastante significativo. ¿Para qué eran?
quién los introdujo ahí. No creo que él solito lo haya ido poniendo de billete en billete, sino que hay una organización mucho más compleja. En declaraciones que él hace en los Estados Unidos, que también llama la atención, la cobertura que tiene en territorio norteamericano, las redes de protección que seguramente lo sacaron del país, que lo introducen en Estados Unidos, y las declaraciones que hacen mucho más complejo este panorama, ¿no? Si uno se pone a buscar muy fácilmente en internet, encuentra que sí aparece su empresa registrada, ¿no? Por ejemplo, sí, estaba registrada legalmente. Pero para la importación, particularmente por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sobre todo las empresas mercantiles que tienen acceso a productos importados. Hay un listado que uno fácilmente puede entrar por Google y encontrar rápidamente esos. Y aquí lo encontré precisamente una de las empresas registradas en la número 81 como de las empresas industriales y mercantiles importadora de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales, por ejemplo, ¿no? Y aparece en el listado. De repente ahí hay información. Habla en el caso mexicano el Servicio de Administración Tributaria que va a realizar algunas investigaciones, pero tiene que abarcarse mucho más instancias en las cuales existen estas redes, que son evidentemente demasiado complejas. Déjenme hacer una pausa, Adalberto, María y Dalia, y regresamos en esta conversación sobre, bueno, la Operación Dragón, que es un punto de referencia, pero en general el panorama que se está viviendo en México con este tema. Vamos a la pausa y regresamos. El 5 de diciembre de 2006, como resultado del operativo conjunto Michoacán, elementos de la Policía Federal aseguraron en el puerto de Lázaro Cárdenas 19 toneladas 497 kilos de pseudoefedrina, la cual se encontraba en un contenedor que había dejado una embarcación con bandera británica y el cual había zarpado de China con una escala previa en el aeropuerto norteamericano de Long Beach, en California. Hasta el momento, este ha sido el mayor cargamento decomisado en la historia de México. Este es un antecedente que se está identificando ante la investigación de la Operación Dragón. Sobre las informaciones, Adalberto, que han sido difundidas periodísticamente hablando, particularmente por el Universal, de un posible vínculo del ciudadano mexicano de origen chino con el cártel del Milenio. ¿Qué piensas? Bueno, según lo que se vierte es que el cártel de Milenio o de los hermanos Valencia operaría en el estado de Michoacán, donde han ocurrido los mayores enfrentamientos armados y una serie de fenómenos de la violencia, que han sido los más fuertes en el presente año en territorio mexicano. Y según pudiéramos armar, digamos, una especie de rompecabezas, pues esta especie de productos químicos entraría por el puerto de Lázaro Cárdenas. En la información vertida por la prensa se habla de que el Ministerio Público a los empleados o ex empleados del personaje que hacemos referencia, pues hacen referencia precisamente a que recibían este tipo de insumos o materias primas por el estado de Michoacán. Y hace la pregunta al Ministerio Público, pero también la hace que se reciben también por el estado de Veracruz, y ya hay otra. Hacen referencia precisamente a que recibían este tipo de insumos o materias primas por el estado de Michoacán, y hace la pregunta al Ministerio Público, pero también la hace que se reciben también por el estado de Veracruz, y ya hay otra fuente, dijéramos, que se cruzaría en ese estilo de preguntas que hacen las autoridades encargadas del tema, ¿no? Como en la información que aparece abierta, solamente aparecen apenas pequeños indicios, bueno, pues nos dan algunos elementos donde uno de repente puede caer en la especulación y no realmente en una información mucho más concreta para saber qué es lo que está detrás de todo este movimiento que estamos encontrando. ¿Qué piensas, María, sobre esta información? Bueno, en particular que va ubicando con más o menor contundencia a este personaje en ese circuito de narcotráfico. Es innegable que esta persona tuvo que haber recibido una protección importante, muy importante, para lograr la importación de las cantidades que menciona la PGR, que habla de 60 toneladas pudo haber importado en los últimos 4 años. 60 toneladas de pseudoefedrina que permiten construir toneladas y toneladas de metanfetaminas. Es una cantidad impresionante.
Vamos a desglosarlo, Carmen. Simplemente para llegar con los permisos a los puertos, porque no solo ingresó por el puerto de Lázaro Cárdenas, sino también ingresó por el puerto de Manzanillo, por ejemplo. Los decomisos, según ha dicho la propia autoridad y según está en los expedientes. En estos lugares debe haberse revisado la información que se tenía documentada de ingreso. Aquí no solo se permitió el ingreso de estas cantidades de precursores químicos y químicos esenciales para crear las metanfetaminas, sino además se sobrepasaron los cargamentos que podrían haber sido autorizados. La ley limita muy específicamente por ser productos controlados y se sobrepasaron. Entonces los responsables, no solo los agentes aduanales, sino toda la autoridad aduanal de ingreso tendría que ser verificada de entrada. Para poder trasladar esos productos, debió haber recibido la protección de una organización. Podría ser en el escenario, y así parece que lo ha planteado a partir de la información del Universal, la autoridad, que el Cártel del Milenio debió haber sido uno de los protectores por tener influencia en Michoacán. Sin embargo, basta recordar que los ataques al Cártel del Milenio por parte de sus enemigos han sido bastante graves en los últimos años, han muerto bastantes familiares de los Valencia, y esto ha hecho y ha provocado que ellos se atomicen y se vayan a otros lugares como Colima, como Jalisco, para poder sobrevivir a este embate. Y por eso se aliaron, según las mismas informaciones de la autoridad, a esta gran federación de cárteles que encabezaría el Chapo Guzmán, el Azul, y los hermanos de Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva y Nacho Coronel y su familia. Entonces, en realidad, habría que ver si recibía del Cártel de Milenio Protección o si recibía de parte de grupos, de organizaciones más pequeñas, para poder trasladar y almacenar la producción. Hay que también desglosar esto. En las dos bodegas que se han identificado, que estaban aquí en Sierra Madre y en Zaragoza, se encontraron no solo tambos con productos que, al parecer, porque así dicen los informes, al parecer contenían precursores químicos y estos productos que permitían producir metanfetaminas. Hasta ahora no se ha dado un reporte final de lo que se encontró. Pero también, ¿sabes qué, Carmen? Y ahí lo dice el reporte: se encontraron escobas, se encontraron bolsas y se encontraron diversos productos chinos. ¿Para esconder lo otro o para mezclar comercial con las demás mercancías? La autoridad ha empezado a filtrar, porque eso se ha dicho en los medios, pero también está en el expediente, que se dedicaba en un primer momento al contrabando de productos. Entonces deberíamos entender o suponer, en esta hipótesis de trabajo, que las rutas de contrabando sirvieron a Senlis Llegón para introducir estos productos, precursores químicos esenciales, y de entonces vendérselos a grandes grupos o grupos dedicados a la producción de anfetaminas o metanfetaminas en este caso. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación a Adalberto Maridalia. Proporciones muy grandes, más allá de la connotación política que hoy tiene, que vamos a ver en qué termina, pero son volúmenes muy grandes, no solo de dinero almacenado en una habitación de una casa en Las Lomas, sino el cargamento mismo, o sea, el más grande, dicen aquí, que se haya tenido, el más grande hallazgo de dinero en efectivo que se haya tenido, todo protagonizado por el mismo personaje. ¿Qué te dice eso? Claro. ¿No te llama la atención? Me llama la atención porque se toman elementos que no son comunes, dijéramos, en el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Sí, aquí si es que es el caso, ¿no? O es lavado de dinero, atípico, blanqueo de dinero, narcotráfico, contrabando de otro tipo de productos. Da para un personaje de novela. O sea, no, de novela ya está. Eso es por un lado, ¿no? Y es una historia que todavía va a seguir de largo, ¿no? Que no fácilmente se va a resolver. Yo creo que tuvimos el tema de los Zetas, por ejemplo, hoy entramos al caso del Chinazo, que yo le llamaría así, y se va a desarrollar y se va a relacionar seguramente a lo largo de este año, y que nos va a dar mucha tela de dónde cortar. ¿Qué piensas, Mariela? ¿Hacia dónde se puede dirigir todo esto? Pues mira, Carmen, yo creo que a la autoridad le cayó del cielo el chino, porque en realidad, si vemos, las investigaciones no fueron consistentes durante mucho tiempo y fueron unas semanas antes que pudieron llegar hasta donde llegaron, que fue el dinero. Entonces ahora tienen que reconstruir hacia atrás y eso es bastante complicado. No se pudo tener un trabajo de inteligencia previo que permitiera conocer sus ligas, sus operaciones, sus contactos. En una parte del informe dice que esta persona, si te fijas en la ficha roja, tiene vínculos con empresarios y con diferentes personas en México.
Es decir, para poder haberse movido durante tantos años, para haber obtenido la nacionalidad, para que sus padres tengan un café en el centro de la ciudad, que se dediquen a una forma honesta de vivir, para que su familia, su cuñado, que hoy está retenido por la autoridad, haya estado aquí y hayan vivido libremente y haber logrado importar todo este tipo de cosas, porque una de las cosas que encontró la autoridad es que esta persona empezó vendiendo artículos decomisados por las aduanas. Las revendía, las compraba y las revendía. Así es como empezó en los orígenes los que se ha logrado establecer según el expediente. Pero hay muchas cosas por explicar y hay muchas cosas por entender. Te insisto, la empresa estaba legalmente establecida y lo tienen establecidas hay una forma de lograr establecer si la legalidad de una empresa a partir de Internet, y en Internet aparece que en Estados Unidos estaba dada de alta. Igual, y esto permite establecer que tenía operaciones legítimas, digamos, al menos hasta donde se sabía. Y si perdón. Si vamos, déjame hacer una pausa que necesito hacer y regresamos contigo. Bueno, como decíamos, todo es en grande aquí, porque también está la información de que estaba construyendo en el Estado de México un laboratorio de 13.639 metros cuadrados para procesar el químico, así de que todo lo pensaba en grande el personaje, como se puede apreciar. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues ahí está el tema, Adalberto, Maridalia, habrá mucho de qué seguir hablando con ese asunto. Nos despedimos brevísimo, Adalberto. Bueno, yo creo que es una sorpresa y da para cuentos de chinos. Bueno, cuentos de chinos, pero realidades de México, claro. Porque ahí está el dinero, ahí está la fábrica que estaba construyéndose, ahí está el decomiso, ahí está el personaje, ahí están esos elementos que, bueno, son asuntos que la autoridad tiene que investigar finalmente. Creo que tiene que ser contundente y claro. Aquí no se entiende este personaje solo, sin complicidades y sin complicidades del Estado. Pues ahí está la gran investigación que se tiene que realizar en la materia. Gracias a los dos que nos acompañaron esta noche para conversarlo. Gracias, Maridalia. Gracias. Adalberto, pues con esto nos vamos. Ya seguiremos platicando si nos acompaña. Por lo pronto, pásela bien, que descanse. Buenas noches, hasta mañana.